Continuando con la parte 12 del Salvador de la Sangre Divina, pasamos a ver cómo Killing, el cual se encontraba desintegrándose y a punto de desaparecer, se maldecía internamente mencionando que no podía regenerarse a su vez, afirmando entonces mientras vemos cómo quedaban tan solo rastros de su cuerpo que ya no podía mantener la forma de su alma. Y es entonces cuando vemos cómo Killing se encontraba maldiciendo al mismo tiempo que observaba a Vencedor, el cual estaba utilizando el cuerpo de Subaru en ese momento, maldiciendo a este último constantemente. Luego de eso vemos como tan solo quedaban los pies de Killing, ya que todo su cuerpo se había desintegrado y tan solo faltaba esa parte. Todo esto mientras Subaru se encontraba alejándose de la escena. El prota, dentro de su propia conciencia, se encontraba bastante sorprendido, mencionando que lo había logrado, y mientras podemos ver a este último con Vencedor a su lado, seguía afirmando que había derrotado a Killing así de fácil. Y mientras vemos a Vencedor utilizando el cuerpo de Subaru, el prota tuvo un pensamiento muy claro en ese momento, que ese tipo era realmente fuerte, mostrándonos así como se veía el verdadero Vencedor. Subaru continuaba añadiendo que a él nunca le importaron los seres de otro mundo hasta ahora, pero realmente ¿quién carajos era Vencedor? Inmediatamente terminó apareciendo la ventana emergente que les mencionaba a los chicos que el jefe ya había sido derrotado, pero esta ventana comenzaba a pixelarse mostrando lo que parecía ser alguna especie de error, pero al final no fue así, ya que la ventana terminó desapareciendo para nuevamente volver a aparecer mencionando que el jefe había resucitado. La cara de sorpresa por parte de Subaru no se hizo esperar mucho tiempo al leer eso, e inmediatamente muy alarmado pasó a llamar la atención de Vencedor, el cual lo interrumpió y le mencionaba que no tenía que entrar en pánico, mostrando así una gran sonrisa, afirmando inmediatamente que eso tan solo era lo que sobraba, mostrándonos así como Killing se había regenerado completamente. Una ventana emergente se hace presente mostrándonos lo que parece ser una habilidad, la cual tiene por nombre Parausia de la Tormenta, la cual se encuentra actualmente en el nivel 5. Y en la descripción de la habilidad se nos menciona que el dios del clima tiene las habilidades limitadas y es capaz de revivir por sí mismo tan solo conservando el 5% de sus puntos máximos de salud tras morir, y con la limitación de que para volver a utilizar la habilidad nuevamente tan solo tendría que esperar 240 días. Killing, el cual se encontraba fuera de sí, inmediatamente procedió a pegar un fuerte grito mientras se dirigía hacia donde se encontraba Subaru para atacarlo, pero antes de que este pudiese siquiera acercarse, Vencedor, utilizando una habilidad, le mencionaba a este último que tenía que acostarse, envolviéndolo en cuerdas de sangre y poniéndolo de cara contra el suelo. La cara y las expresiones de Killing tan solo podían reflejar ira, mientras que este último se encontraba gruñendo. Subaru, el cual ya se había calmado un poco, mencionaba que él no sabía nada acerca de habilidades que permitieran la resurrección. Vencedor le mencionó que eso era debido a que las armas de estos tipos, refiriéndose a los ex jefes, eran de alto rango, y seguía afirmando que al parecer ellos no podían contener sus sentidos debido al efecto secundario. Subaru, mostrándose nuevamente nervioso, pasaba a añadir que si era Vencedor él estaba seguro de que podría derrotarlo fácilmente. Aún así, si fuera él mismo, estaría seguro de que pondría su vida en riesgo tan solo para derrotar ese 5% del poder de ese tipo. Y al observar a Killing, Subaru pasaba a detenerse preguntándose si acaso eso significaba que el oponente del señor Hirasaki también tenía esa misma habilidad. Los pensamientos del prota inmediatamente son interrumpidos por un Vencedor sonriente que le mencionaba que casi lo había olvidado. Saliendo inmediatamente del cuerpo de Subaru rápidamente y dejando a este último sorprendido, el chico pasó a preguntarle a Vencedor qué pasaba, a lo que este último le mencionaba a Subaru que ella había decidido cuál sería la prueba de esa puerta. Es en ese momento que tenemos la perspectiva de lo que estaba viendo Killing, dándose cuenta que estos últimos se encontraban hablando casualmente. Pero inmediatamente Subaru, un poco angustiado, pasaba a preguntar si acaso quería que hiciera eso ahora mismo. A lo que Vencedor, mientras señalaba a Killing, el cual se encontraba soltándose de sus cuerdas de sangre, pasaba a mencionarle que tenía que derrotar a Killing mientras él estuviese en ese estado. Y Subaru, al escuchar eso, mostró una cara de pánico que la verdad no tiene comparación. Vencedor, por otro lado, con una gran sonrisa le mencionaba que él estaba preguntándose qué hacer en el contenido de la puerta de las pruebas, y era por eso que gracias a Dios al fin había encontrado algo. Justo en ese instante, Subaru quería refutarle a Vencedor acerca de lo que acababa de mencionar, a lo que Vencedor inmediatamente lo interrumpió mencionándole que tan solo se lo iba a poner en palabras simples, ya que si no podía derrotar a Vencedor en ese estado no lo necesitaba en lo más mínimo, y mostrándonos así también una cara bastante seria. Vencedor continuaba mencionándole que si algo le ocurría él no iría a ayudarlo y eso lo tenía que tener presente en todo momento. Y es en ese momento que Vencedor le repite las palabras a Subaru que le dijo en su primer encuentro, que el chico tenía que encender su odio. El prota, un poco extrañado, le mencionaba que aunque fuese esa la razón, él no tenía ninguna razón o motivo para odiar a Killing. Vencedor entonces pasó a mencionarle que a eso no era a lo que él se refería, y lo que realmente quería decirle es esas cosas que odian a aquellos que siempre quieren lograr algo, recordando a Subaru en ese momento a Shikishima, a su medio hermano Taiga y a Hirasaki. Vencedor le continuaba mencionando que tenía que odiar la debilidad de sí mismo, mientras el prota continuaba recordando a Sakura, a Udon, a Sayaka y a Sawatari.
El chico inmediatamente se quedó viendo a Vencedor con una mirada de sorpresa. Vencedor entonces continuó hablando mencionándole que tal vez porque ha sido tratado como un insecto por la gente que lo rodeaba, pero en alguna parte en lo más profundo de su corazón siempre se ha odiado a sí mismo por sentirse insignificante. Y mientras Subaru recordaba escenas en las cuales este se encontraba peleando de forma muy desesperada, Vencedor continuaba añadiendo que esa era la razón por la cual a él no le importaba arrojarse por el bien de los demás, y que al mismo tiempo se culparía a sí mismo por ser inútil y débil debido a que fallarías en protegerlos. Y mientras vemos la cara seria de Vencedor, este le mencionaba a Subaru que eso era un error, dándonos cuenta inmediatamente que Vencedor dio en el clavo cuando pasamos a ver la expresión de Subaru. Vencedor continuaba mencionándole que no tenía que culparse por tener debilidades y que en cambio tenía que odiar esas debilidades que poseía, añadiendo inmediatamente que el odio no existe para que estés aferrado al pasado gracias a este, mostrándonos al mismo tiempo cómo se veía Killing ya a punto de atacarlos. Vencedor seguía añadiendo que existía para fortalecerle y permitirle avanzar y dejar su pasado atrás, y que ese era conocido como el poder para seguir adelante, colocando una de sus manos sobre el hombro de Subaru para intentar darle aliento. El prota entonces, mostrándonos una cara un poco deprimida, comenzaba a botar algunas lágrimas por sus ojos, y mientras sostenía el cincel divino en su mano, Vencedor le pasaba a mencionar que era por esa razón que tenía que encender su odio. Vemos cómo Subaru se encontraba corriendo en dirección hacia Killing mientras que Vencedor continuaba mencionándole que tenía que volverse mucho más fuerte. Y con una sonrisa mirándolo partir, Vencedor le mencionaba a Subaru que luego algún día, mostrándonos así también la cara del chico un poco furiosa, Vencedor le seguía añadiendo que iba a amarse a sí mismo. Y mientras lo miraba por la espalda, Vencedor le mencionaba a Subaru que luego de eso verdaderamente sería bastante feliz. Inmediatamente de eso, una ventana emergente terminó apareciendo delante del prota, mencionándole que la habilidad Aquellos que odian la gloria había subido de nivel, mostrándonos así que ahora se encuentra en el nivel 2, y la descripción de la habilidad es que esta puede incrementar todas las habilidades mientras mantenga el odio propio encendido, y ahora tiene una tasa de incremento de sus habilidades en un 45%. Otra ventana emergente salió mencionando a Subaru que había heredado las siguientes características de Vencedor el Progenitor, la habilidad pasivo-activa la cual tiene por nombre Maldición de Sangre. Y en la descripción de la habilidad se nos menciona que esta consume puntos de maná adicionales para aplicar la maldición al moldeado sanguíneo, y explicándonos así que la maldición inflige daño al alma y no al cuerpo. Mientras vemos como Killing se veía muy furioso, Subaru le mencionaba que se disculpaba con él por hacerlo esperar. Mostrándose bastante serio y a punto de atacar, Subaru le mencionaba que tenía que prestarle su pecho por unos segundos, caminando lentamente hacia donde se encontraba este último. Killing entonces, al darse cuenta que tenía a su enemigo delante de él, pasó a pegar un fuerte grito en ese instante. Mientras que por otro lado vemos como Subaru se preparaba para realizar un ataque con el cincel divino. Killing en un instante terminó arremetiendo hacia donde se encontraba el prota, mostrándonos así como también poseía una habilidad de gigantismo o recubriendo su brazo con electricidad para golpear al chico. El prota se encontraba muy tranquilo y calmado esperando a que este último entrara en su rango de ataque, y aunque los rayos de Killing pasasen muy cerca de su cuerpo, el chico no parecía inmutarse en lo más mínimo. Es entonces que una gran explosión de relámpagos tomó lugar en el sitio donde se encontraba el prota anteriormente. Inmediatamente cambiamos de escena y nos encontramos con Delta, el cual se encontraba siendo partido por la mitad gracias a un ataque que había realizado Hirasaki. Y este último, a pesar de que le faltaba un ojo, mantenía su compostura como todo un caballero mientras no desperdiciaba ni una sola pizca de su energía. Y como ya sabemos, este tipo de jefes tienen una alta habilidad de regeneración, y mientras se encontraba regenerándose y alejándose de Delta, se encontraba pensando que este tipo era capaz de ejercer un gran poder para abrumarlo. Y antes de que Delta pudiera siquiera darse cuenta, Hirasaki lo terminó tomando por uno de sus brazos utilizando lo que parecía ser una habilidad de cuerdas con cuchillos en las puntas, los cuales luego de girar por su brazo terminaron incrustándose en este último mientras que Hirasaki lo terminaba jalando rápidamente hacia él. Es en ese momento que el chico nos revela que esa es su segunda habilidad, la cual tiene por nombre la punta del hilo. Inmediatamente una ventana emergente se nos hace presente mencionándonos que él había activado el resplandor imperial, lo cual aumenta en 130% su destreza. Hirasaki, mientras se encontraba sosteniendo su espada, se mencionaba que el consumo de los puntos de maná por el uso de resplandor imperial era demasiado alto, y una vez active esa habilidad únicamente tan solo poseía de 48 segundos antes de que todos sus puntos de maná terminasen agotándose completamente. Observando a Delta, seguía añadiendo que los puntos de salud de su enemigo podían ser estimados de 300.000 a 400.000, y mientras se mostraba determinado pasaba a mencionarse que entonces lo más seguro era que tuviese que utilizar eso, siendo así esta cosa misteriosa su séptima habilidad, la cual tiene por nombre Etoile, lo cual es estrella pero en francés. Hirasaki entonces mencionó imitación de Silrak, el asesino de bestias, realizando así un poderoso ataque el cual tiene por nombre corte del vuelo del dragón. Este ataque inmediatamente terminó alcanzando el cuerpo de Delta, cortando varias partes del cuerpo del jefe y dejando a este último bastante sorprendido. Mientras vemos como algunas de las partes del cuerpo de Delta se encontraban siendo partidos, este pasaba a preguntarse qué cantidad de poder y de ataque podía realizar en sus cortes.
Y mientras se encontraba dividido en varias partes, Delta se mencionaba que la calidad de sus ataques cortantes era repentinamente perforante, mostrándonos entonces cómo Hirasaki pasó a darle un fuerte golpe con su espada incrustando este último en el piso del escenario. Ya en el suelo vemos cómo Delta se encontraba levantándose a duras penas pero ya con todas sus heridas regeneradas. Seguía pensando que la calidad de la percepción de los ataques de Hirasaki se había elevado repentinamente y no era una habilidad de fuerza sino una habilidad de técnica. Inmediatamente Hirasaki terminó aterrizando delante de Delta, dejando a este último un poco sorprendido. Y mientras Hirasaki lo observaba fijamente con una mirada bastante seria, pasaba a mencionar que era una derivación de su habilidad, invocando así rápidamente el rompebestias gigantes, un poderoso corte que terminó acercándose inmediatamente hacia donde se encontraba Delta. Este último ni siquiera tenía tiempo de reaccionar, pues podemos ver cómo terminó siendo partido a la mitad sin siquiera poder notarlo. Varios cortes seguidos del primero terminaron seccionando en partes el cuerpo de Delta, el cual no podía creerse lo que estaba pasando, pensando inmediatamente que el chico le había sentado un corte doble. Y es en ese momento que Hirasaki ya se preparaba para dar el golpe final, realizando así un corte el cual tiene por nombre Destructor de Tormentas, generando inmediatamente en todo el escenario una brillante y gigantesca explosión que terminó consumiendo todo a su alrededor. Delta, ya a punto de desaparecer, se mencionaba que su regeneración no pudo mantenerse para nada, preguntándose así inmediatamente si acaso ya no había nada que pudiera hacer, maldiciendo inmediatamente a Hirasaki y afirmando que había perdido cuando tan solo quedaba un vestigio de su cara. Luego de eso, un narrador pasó a mencionarnos que la séptima habilidad de Hirasaki, la cual tiene por nombre Toile, es una habilidad que le permite al propietario utilizar técnicas de comandantes reconocidos, los cuales había estudiado junto a Ludwig, el líder de los Caballeros de Oro, mostrándonos así un banner bastante fachero de Hirasaki mientras era respaldado por Ludwig, el líder de los Caballeros de Oro. El narrador seguía mencionándonos que mientras más alto sea el nivel de la habilidad, más técnicas de comandantes reconocidos podrá desbloquear, afirmándonos entonces que en ese momento la técnica se encuentra en el nivel 3 y su nivel máximo es el 12. Una ventana emergente de color rojo pasó a mencionarle a Hirasaki que él había derrotado al jefe, causando que este último inmediatamente cayera de rodillas sobre el pasto. Y mientras se desplomaba completamente sobre el pasto, pasaba a mencionarse que había ganado y que el enemigo que había enfrentado recientemente era verdaderamente muy fuerte. Seguía añadiendo que casi se quedó sin puntos de maná e incluso casi también se queda sin puntos de salud. Se mencionaba que ahora en ese instante, luego de que la adrenalina pasara, su ojo derecho estaba comenzando a dolerle, preguntándose entonces si acaso este último podrá sanar una vez que pueda subir de nivel. Mirando entonces la puerta de Subaru, pasó a preguntar qué habrá pasado con Subaru y los otros, pero ante todo pronóstico, Hirasaki pasó a percatarse de que la puerta de Subaru se encontraba desapareciendo. Muy alarmado, el chico pasó a gritar que la puerta se encontraba, pero inmediatamente es interrumpido, pues una ventana emergente de color rojo terminó apareciendo delante de este, mencionándole que el jefe había sido revivido. Hirasaki no podía creerse lo que se encontraba observando, pero antes de que pudiese siquiera reaccionar, un brillo enceguecedor terminó apareciendo por encima de este último, mostrándonos así como Delta se encontraba saliendo del mismo brillo. La misma descripción que con Killing terminó apareciendo, parausia de la tormenta de nivel 5. Hirasaki entonces, muy alarmado, pasaba a mencionar que era una habilidad de resurrección y que había bajado completamente su guardia. Delta, inmediatamente fuera de sí mismo, pasó a pegar un fuerte grito, para seguido a eso dirigirse inmediatamente hacia donde se encontraba Hirasaki tirado en el piso. Inmediatamente al percatarse de eso, Hirasaki intentaba levantarse con todas sus fuerzas, pero ante la mirada incrédula de este último podemos darnos cuenta cómo delante de la realidad comenzaba a distorsionarse. Y mientras la realidad era fragmentada como si de un portal interdimensional se tratase, terminó saliendo Subaru a una gran velocidad, encontrándose así a pocos centímetros de Delta. Pero mostrándose muy sereno y tranquilo, Subaru ya se esperaba algo como esto y mientras utilizaba su puño y al mismo tiempo su habilidad de moldeado sanguíneo se preparaba para golpear a Delta. El ex jefe tampoco tuvo tiempo de reaccionar a lo que se encontraba ya muy cerca de él mismo, y es en ese momento que el cuerpo de Delta terminó recibiendo un fuerte impacto que ni siquiera él pudo predecir. Este era un puñetazo de Subaru, el cual se encontraba recubierto por su habilidad Maldición de Sangre. Y mientras Subaru descargaba una gran cantidad de fuerza sobre todo el cuerpo de Delta, pasamos a ver entonces cómo este último ya se encontraba desintegrándose. Cuando Delta terminó de desaparecer completamente, Subaru pasó a mencionarle al señor Hirasaki que se tendrían que dirigir a casa en ese instante, mostrándonos inmediatamente cómo Hirasaki se encontraba realmente sorprendido por lo que acababa de realizar el prota. Subaru entonces, ya dispersando parte de sus habilidades, pasó a mencionarle a Hirasaki que tenían que regresar juntos a casa, mientras que una ventana emergente aparecía delante del prota mencionándole que había derrotado al jefe. Otra ventana más pasó a mencionarnos que Subaru ahora se encontraba en el nivel 45 y mostrándonos así parte de sus estadísticas. Justo en este momento se nos menciona que como vencedor terminó utilizando el cuerpo de Subaru, se toma como si Kirin fuese derrotado por el propio Subaru.
y recordándonos así que tenía que hacerle al menos un 20% del daño para obtener los puntos de experiencia de Delta, y era por esa razón que Subaru no había obtenido nada y no había subido de nivel con Delta. Y con esta pequeña aclaración podemos darnos cuenta de algo, y es que Sakura no está acabada, pues si esta última pudiese reincorporarse al campo de batalla y acabar con monstruos de niveles bajos, podría subir de nivel recuperando así sus extremidades. Luego de todo este incidente y todo lo ocurrido, una ventana emergente por fin les dio una noticia buena a los chicos, y era que la puerta había sido despejado. El asiento de la tormenta y el trueno de dificultad 5 estrella en un tiempo de despeje de 22 minutos con 7 segundos, quedándole así como tiempo restante 7917 horas con 49 minutos y 14 segundos. Y para los que no saben medir el tiempo, esta es una tercera parte de lo que se dura tu novia, tu pareja o la chica con la que estás saliendo en terminar de maquillarse. Ya de regreso con la trama y la historia, vemos cómo Hirasaki se encontraba colocando su mano cerca de su ojo. Inmediatamente una ventana emergente terminó apareciendo mencionándole que había pasado del nivel 84 al nivel 85, recuperando inmediatamente el ojo que había perdido en el transcurso de la pelea. Y mientras observaba a Subaru, el cual se encontraba mirándolo con una sonrisa alegre, pasó a llamar la atención del chico, agradeciéndole a Subaru y mencionándole así que si no hubiese sido por su ayuda él pudo haber muerto. Con una cálida y brillante sonrisa, Hirasaki le mencionó a Subaru que al parecer ahora le debía su vida, a lo que este último un poco avergonzado le mencionaba que no tenía que ir tan lejos. Hirasaki, con una cara un poco decepcionada, pasó a preguntarle a Subaru si acaso este último no había subido de nivel. El chico, actuando un poco despistado, le mencionaba que únicamente lo había derrotado cuando tan solo se encontraba en sus últimos 5% de vida, recordándonos así las reglas de la puerta, ya que si el daño infligido al enemigo es menor al 20%, los puntos de experiencia no podrán ser obtenidos. Hirasaki, un poco impresionado, le mencionaba a Subaru que cómo era posible, ya que él no sabía que ese tipo de mecanismos existía. Subaru, un poco decepcionado, internamente se mencionaba si acaso Hirasaki no llevaba ya 8 años haciendo todo eso. Shikishima, por otro lado, como si le estuviese leyendo los pensamientos, pasaba a mencionar que claro, a él ya se le había olvidado todo eso, debido a que Shikishima se lo ha repetido incluso 10 veces pero él nunca lo recuerda. Interrumpiendo su plática con Hirasaki, Subaru pasó a pegar un fuerte grito hacia donde se encontraba Saya y llamando al mismo tiempo a Sushi. Y mientras observamos el castillo de los jefes, el cual aún seguía en pie, vemos como detrás de este último se encontraban ambos personajes escondidos. Saya, con una gran sonrisa de nostalgia, pasó a mencionar que el señor Subaru se encontraba bien, afirmando entonces que se alegraba de que estuviese a salvo. Subaru inmediatamente pasó a agradecerle a Saya mientras mencionaba que ya se había acabado todo, mencionándole hacia la chica con una cálida sonrisa que ya podían irse a casa. Saya entonces sonriéndole le mencionaba que sí, mientras que Sushi maullaba también alegre. Momentos después de todo esto vemos que en la realidad la puerta se encontraba abriéndose y vemos a los chicos saliendo de esta última sin ningún tipo de problema. Y al salir de esta última, los tres chicos terminaron percatándose de algo, quedando Subaru un poco sorprendido. En el exterior de la puerta podemos ver a Udon, el cual estaba sentado sobre una persona y otro chico se encontraba a su lado. Udon entonces pasó a preguntarles que si acaso ya habían terminado. Cerrando un libro que se encontraba leyendo, Udon con una sonrisa mencionaba que habían despejado una de 5 estrellas en tan solo 22 minutos y que eso era un nuevo récord. La otra persona misteriosa pasó a llamar al señor Hirasaki mientras le agradecía por su duro trabajo. Y para mí la verdad este personaje encajaría muy bien en el manga del Gánster, el cual si no se los han visto se los recomiendo dejándole la lista de reproducción en los comentarios. Continuando con la historia, nos sale una ventana emergente delante del chico mencionando que él es el sanador número 1 en todo Japón, el cual tiene por nombre Hichisaki Ryuji, un jugador de rango plata nivel 59. Y este chico a su vez es el hermano mayor de Kousaka Masago, y el departamento de reconocimiento el cual integraba a ella junto a otros de sus compañeros que fue atacado por Kai ha sido retirado después de darle tratamiento médico. Y en ese momento Hirasaki, el cual se encontraba sorprendido, pasó a nombrar a las personas que se encontraban presentes, como Udo, Hishisaki, y antes de mencionar a la última persona pasó a guardar silencio, mostrándose un poco sorprendido ya que el chico se veía bastante malherido preguntándole quién era él. Es donde Udo, poniéndose un poco serio, pasaba a mencionar que ese era Yatsurugi Kei, el cual anteriormente era un exjugador de rango cobre quien ahora era un nuevo subordinado de Taiga. Kei pasaba a gritar que él no era subordinado de nadie, y llamando la atención de Hirasaki le ordenaba a este último que literalmente tuviese una pelea con él. Udo mencionó entonces que había recibido un reporte anónimo, y al apresurarse para llegar al sitio luego terminó siendo atacado por este chico de repente, y por esa misma razón lo había terminado arrestando. Y mientras seguía sentado sobre Kei, Udo continuaba mencionando que lo iba a llevar atrás y lo iba a interrogar sobre esos tipos de la puerta negra. Udo entonces pasó a mostrar una cálida sonrisa mientras llamaba la atención de Subaru, preguntándole así inmediatamente al chico qué tal había estado la puerta de 5 estrellas. Y antes de que Subaru pudiese responder, vemos como Hirasaki es el que se atraviesa y mencionaba que había pensado que casi moriría dentro de la puerta, dejando a Udo sorprendido pues era la persona a la cual menos esperaría que dijera algo como eso.
Udo entonces, mientras cargaba a Kai hacia la limusina, mencionaba que tan solo tenía que poner todos los detalles en el reporte y que deberían de tomar un buen descanso por ese día. Hirasaki entonces, muy sonriente, pasaba a mencionar que estaba muy bien y que estaría encantado de aceptar su oferta, tomándose las palabras de Udon únicamente para él sí mismo, y ya a punto de retirarse vemos cómo Udon lo terminó sugestando de la camisa, mencionándole así que él tenía que irse con ellos, ya que Shikishima estaba esperándolo y él ya sabía el resto. Siendo arrastrado en contra de su voluntad, con una sonrisa, Hirasaki pasaba a mencionarle a Subaru que estaba bien y que se verían la próxima vez. El prota entonces, con una sonrisa de pena, le agradecía por su duro trabajo. Y justo en el momento en el que se quedaron solos, Saya pasó a llamar la atención de Subaru, mostrando a este último un pequeño interés por lo que le quería decir la chica. Pero antes de que la chica pudiese hablar, Subaru, mostrándonos una expresión seria, pasó a mencionar que él había encontrado una manera para poder volver a ver a Sayaka. Momentos más tarde nos encontramos en el hotel en el cual se está quedando Subaru y vemos cómo este último se encontraba junto a Saya y a Sushi de cristal sobre el tejado del edificio. La ventana emergente delante de los chicos mencionaba que la habilidad pasiva Usurpador de Sangre, la habilidad de tipo combinación de dos habilidades, estaba desbloqueada, mostrándonos así que la subderivación de la habilidad, la cual se desbloqueaba al nivel 35, ya estaba disponible y tenía por nombre Manantial de Fuerza Vital. Una ventana emergente terminó haciéndose presente, mostrándonos así la información de esta subhabilidad, la cual es idónea para intercambiar el alma del dueño original con el arma otorgada por el linaje. Y esto puede ser activado a voluntad por los familiares, aún así si el cuerpo está muerto no podrá ser usado hasta que el cuerpo se recupere completamente. Y Saya, al leer eso con una expresión un poco sombría, mencionaba justo lo que ya acababa de mencionar, mientras vemos cómo Subaru se encontraba con una expresión seria. Saya entonces pasaba a mencionar que si acaso eso significaba que dentro de su cuerpo se encontraba el alma de la señorita Sayaka. Subaru, con una sonrisa nostálgica, pasó a mencionarle que sí, así era, tenía toda la razón. Saya entonces continuaba mencionando que eso era verdad y que ese cuerpo estaba profundamente herido, pero sanaba poco a poco. Subaru entonces le mencionó que al parecer el alma podría ser revertida si se recuperaba, a un nivel donde la actividad de la vida pudiese ser posible. Subaru continuó mencionando que siendo así y preguntando cómo podría hacer esas actividades con el cuerpo en ese estado. Saya le mencionó a Subaru que eso era porque ella era una no muerta, lo cual puede hacer que ella mueva el cuerpo utilizando los puntos de maná del señor Subaru. El prota inmediatamente le respondió que ya comprendió un poco mejor esa parte. Y sin darle tanta importancia al asunto, Subaru, cambiando el tema, pasó a mencionar que eso quería decir que tan solo era cuestión de tiempo para que así Sayaka pudiese regresar. Saya entonces, con una gran sonrisa, pasó a mencionarle a Subaru que él tenía toda la razón. Y el prota, emocionándose mucho, pasó a tomar fuerzas y mientras celebraba pegó un fuerte salto elevándose por los aires, mencionándose que era lo mejor que podía haberle pasado. Y mientras se encontraba desplomándose de los aires, Subaru se pasaba a mencionar sonriente que se encontraba contento, muy contento, mientras que Sayaka, volando a su alrededor, le mencionaba a este último que lo felicitaba por todo. Subaru, mientras seguía cayendo, pasó a agradecerle a la chica. E inmediatamente, cambiando de posición, comenzó a pensar que si acaso entonces eso significaba que Carrion tuvo la razón todo el tiempo, disculpándose internamente con este último, a lo que podemos ver un banner de Carrion por acá, el cual mencionaba que obvio y que él también lo sentía por lo que había hecho. Y mientras se encontraba cayendo ya a punto de impactar contra el suelo y cayendo sobre una de sus habilidades, la cual es una esfera de sangre, Subaru pasó a preguntarse que de dónde, y mientras observaba a Sagi se elevaba de la burbuja, preguntaba de dónde venía el alma de Saya, la cual se encontraba vinculada a su linaje. Saya inmediatamente pasó a preguntarle a Subaru que cuál era el premio por haber despejado el escenario de 5 estrellas, a lo que el chico inmediatamente mencionaba que casi lo olvidaba, mostrándose así un poco sorprendido. Y mientras pasaba a mirar a Saya, Subaru mencionaba que Hirasaki también le había dado el que había obtenido de Delta, por ende había obtenido 2 objetos en lugar de 1. Una ventana emergente pasó a mostrarnos cuáles eran los premios, y una ventana emergente de color amarillo pasó a mencionar que el primer objeto era el arete del trueno, el cual tenía una efectividad de 1/5 y añadía rayos de nivel bajo a todos los ataques, los cuales también consumían puntos de maná. Otra ventana emergente pasó a mencionarnos que el segundo premio fue el arete de la tormenta, el cual también tenía una efectividad de 1/5 y otorgaba la bendición del viento de nivel bajo a todas las acciones, consumiendo a su vez también puntos de maná. Saya, muy emocionada, pasaba a mencionar que eran 2 objetos sencillos pero útiles. Subaru entonces, con una sonrisa cálida y mientras extendía una de sus manos, le mencionaba que sí y que le daría todo eso a ella. Saya entonces pasó a mostrar una sonrisa ya que no entendía del todo lo que acababa de mencionar Subaru, pero luego, pegando un fuerte grito y sonrojándose, no podía creerse lo que acababa de escuchar. Subaru, mientras observaba a Saya con una mirada un poco melancólica, pasaba a mencionar que después de esa batalla él se había dado cuenta de algo, del hecho de que habría momentos en los cuales él no sería capaz de protegerla con su poder. Y era por esa razón que iba a volverse mucho más fuerte rápido, era por eso que hasta entonces él quería que ella se protegiera utilizando eso. Saya entonces, un poco nerviosa, pasó a agradecerle a Subaru mientras sostenía ambos aretes en sus manos, mostrándose así bastante sonrojada.
Subaru entonces sonriente pasó a mencionarle que tenía que ponérselos y probárselos inmediatamente, a lo que Saya no encontraba qué hacer con tanta vergüenza, preguntándole si quería que fuese ahora mismo y mencionándole que si acaso quería que fuese en ese sitio. El prota, sin comprender la situación, pasaba a preguntarle que por qué no, y Saya nerviosa pasó a responderle rápidamente que no era nada y que él tenía toda la razón en eso, riéndose así de manera un poco vergonzosa. Inmediatamente Saya procedió a colocarse ambos aretes, y mientras se veía bastante tierna pasaba a preguntarle a Subaru qué pensaba acerca de eso. El prota entonces, con una gran sonrisa y mostrándose bastante radiante, le mencionaba que sí, le lucían bastante bien. La pequeña Saya, la cual no pudo seguir soportándolo más, inmediatamente de lo avergonzada y sonrojada que se encontraba, comenzó a elevarse por los aires, alejándose inmediatamente de donde se encontraba Subaru, causando que este último inmediatamente la llamara por su nombre bastante sorprendido. Por otro lado, desde el punto de vista de Subaru, la chica se encontraba elevándose tanto que ya hasta incluso se encontraba a punto de ser perdida de vista. Hasta que vemos después cómo esta última terminó alejándose demasiado que Subaru incluso pasó a preguntarle que por qué se iba tan lejos. Inmediatamente Sushi, que se encontraba caminando por los hombros de Subaru, pasó a observarlo unos segundos, para luego zamparle un fuerte zarpazo en la mejilla, causando que el prota inmediatamente le preguntara que por qué había sido eso. Pero Sushi simplemente se encontraba alejándose de Subaru paso a paso, caminando tranquilamente, mientras que el prota, al observarlo, se preguntaba si acaso él no comprendía para nada la situación. Cambiamos de escena y al parecer en la noche de ese mismo día terminamos viendo la vista aérea de la que anteriormente era la casa de Subaru, pero sin el sitio donde se encontraba el pequeño cuarto o caja de ratones donde vivía el prota. Desde el exterior de la casa podemos escuchar como alguien gritaba caramba, y podemos ver entonces en el interior del edificio que era el padre de Subaru, el cual pasaba a preguntar que dónde se encontraban esos niños estúpidos ahora mismo. Una ventana emergente después de tantos capítulos pasó a presentarnos al padre biológico de Subaru, el cual tiene por nombre Ariaki Ryuhei, mostrándonos entonces debajo que es el padre biológico del prota y el padrastro de Taiga. Por otro lado, la madre de Taiga pasaba a mencionarle a su esposo que no tenía que pararse en la ventana viéndose así, ya que todos los vecinos podrían verlo. La madre de Taiga, que se encontraba al teléfono, entonces inmediatamente pasó a ignorar a su esposo mientras mencionaba que le gustaría comprar los collares, el número 4 y el número 51. Y una ventana emergente pasó a presentarnos a esta mujer como Ariake Keiko, madre biológica de Taiga y madrastra de Subaru. En la cocina, el padre de Subaru se encontraba mencionando que eso era muy bien mientras se encontraba tomándose una copa de champán, mientras mencionaba que no podía creer que incluso Subaru terminó convirtiéndose en un jugador, y además de todo eso se convirtió en un salvador, afirmando entonces que esa era la prueba de que su sangre producía pura excelencia. El hombre entonces, muy feliz mientras tomaba la botella de champán para servirse otra vez, pasaba a mencionar que con eso sus vidas iban a ser bastante tranquilas, incluso más que antes. Inmediatamente siguió continuando que tenía que conseguir más dinero ingresando a la casa tan pronto como, pero inmediatamente es interrumpido, pues en la casa terminó haciendo presencia una figura misteriosa, la cual dejó al padre de Subaru sorprendido. Esta figura misteriosa resultó ser Taiga, que con su nueva apariencia realmente se ve bastante increíble. El padre de Subaru, con una mala cara, pasó a preguntarle quién era él y le preguntaba por qué incluso llevaba las llaves de su casa. Pero antes de que el padre de Subaru pudiese hacer cualquier cosa, vemos como Taiga se le acercó y le mencionaba que era poco ético, utilizando la misma habilidad con la cual había acabado con las extremidades de Sakura. La madre de Taiga, por otro lado, se encontraba llamando a su esposo, mencionándole que también tenía que traerle un poco de champaña, y mencionándole que el ama de llaves había ido a su casa el día de hoy. Así que por esa razón, pero inmediatamente es interrumpida al darse cuenta que otra persona fue la que le terminó trayendo la copa de champaña. La mujer entonces pasó a darse cuenta de la figura de la persona misteriosa que tenía cerca de ella, cruzando miradas con ese último fijamente. Al observarlo más detalladamente, luego pasó a darse cuenta, y sin darle mucha importancia, la mujer pasó a mencionar que era su hijo Taiga, dándole la bienvenida a casa pero sin quitarle la mirada al celular. Taiga entonces pasó a mencionarle a su madre que ya había llegado, y que incluso con esa apariencia estaba bastante sorprendido de que ella pudiese reconocerlo. La mujer, sin darle tanta importancia, mencionaba que tenía toda la razón, y después de todo ella era su madre, por ende podría reconocerlo sin importar qué. Preguntándole entonces a su hijo si acaso eso había sido un cambio de imagen o algún tipo de habilidad, mencionándole que se había vuelto bastante guapo. Y cuando Taiga se encontraba a punto de mencionarle algo, la mujer lo interrumpe mencionándole que por cierto había algo más que quería hacer. Mostrándose bastante sonriente, le mencionaba a su hijo que tenía un collar que quería comprar, mostrándoselo a este último con una gran sonrisa. Y mientras se encontraba señalando el collar, la mujer le preguntaba a su hijo que si acaso no le parecía bastante barato pagar 20 millones por 5 artículos, los cuales vendrían siendo casi unos $150.000. Y en ese momento Taiga observó fijamente a su madre mientras exclamaba un pequeño ruido de su boca, dejando a la mujer un poco descolocada.
Taiga entonces, mientras era observado por su madre, le mencionaba que ya lo podía entender y que definitivamente ella era su madre, cubriendo esta parcialmente con la neblina con la que había acabado con el padre de Subaru entre comillas, porque no se sabe qué pasó con él. Taiga seguía mencionando que aunque su verdadero hijo haya cambiado tanto, a ella no le importaba eso para nada. Y mientras vemos cómo la cara de la madre de Taiga se comenzaba a fragmentar, este último pasaba a agradecerle a su madre, y le alegraba de haber venido hasta ahí, mientras vemos cómo esta última antes de pronunciar cualquier palabra ya no podía hacer nada más. Taiga entonces continuaba mencionándole a su madre que después de todo él no debería de haber nacido, y mientras la neblina a su alrededor comenzaba a dispersarse, sosteniendo la copa con dos dedos, Taiga pasaba a mencionar que este mundo y él eran igual de insignificantes, soltando así inmediatamente la copa que estaba sosteniendo con sus dedos, mostrándonos entonces cómo la copa terminó cayendo al suelo y haciéndose pedazos, botando también todo el contenido o el líquido que poseía dentro. Taiga entonces mencionó que era por esa razón que tenían que desaparecer juntos. En el hotel donde se encontraba Subaru y en la mañana siguiente vemos cómo el chico se encontraba mirando las noticias. El narrador pasaba a mencionar que anoche alrededor de las 7 p.m. había ocurrido un incidente en el cual un edificio había colapsado en la ciudad de Shinagawa, Tokio. Y por el momento tan solo se han confirmado a 2 personas fallecidas. Se creen que las personas son Ariake Ryuhei y Ariake Keiko, una pareja de esposos que vivía en el edificio el cual había colapsado. Se dicen que sus cuerpos están severamente lastimados. Subaru, al escuchar todo eso, comenzó a levantarse inmediatamente de donde se encontraba sentado, quedándose así muy sorprendido. Isaya, que se encontraba por la parte de afuera del edificio observando de cabeza a Subaru, se encontraba un poco preocupada. Y Subaru entonces, con una mirada perdida, pasó a mencionar la palabra papá. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálame un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Chicos, para el que no lo sabe, ya estamos al día con este manga, por ende no habrán videos sino uno cada 2 semanas, dependiendo de si los quieren largos. Si los quieren corto, puedo traer un video por semana. Ya sin más que decir, quisiera darle un gran saludo al primer comentario del video anterior, como a su vez también a los suscriptores pagos del canal, mis principales patrocinadores. Muchas gracias chicos de todo corazón. Y ahora sí, pasamos a despedir el video. Que tengan un excelente día, tarde, noche, gocen de una muy buena salud y nos vemos en un próximo video.